a revisar en este video, uno que es salud familiar y el otro que es salud pública y las funciones esenciales en salud pública. Vamos a empezar por el tema de salud familiar, ¿no? Que es el tema que se podría decir que ha venido de los dos con más frecuencia, ¿ok? Muy bien. Primero definamos qué es una familia, ¿no? Ya veíamos de repente en el MCI cuando vimos el modelo de cuidado integral, veíamos, ¿no? Que habían cuidados integrales basados en la persona, ¿no? Por su grupo etario, por decirlo de alguna manera, por su ciclo de vida, y también habían, ¿no? Prestaciones, prestaciones, ¿no? Que se brindaban a la familia dependiendo del ciclo vital familiar, ¿no? Que vamos igual a recordar, ¿no? Pero ¿qué es una familia finalmente, no? Una familia es una institución, como aquí lo dice, que es natural y fundamental para la sociedad, ¿ok? Todos nosotros venimos de una familia, ¿no? Y finalmente la forma en que nos hemos criado, educado, los valores que se han adquirido en esta, obviamente van a repercutir en toda la sociedad, ¿no? No es algo que se queda ahí circunscrito en tu familia, ¿no? Definitivamente hay un trascender hacia la sociedad, ¿ok? Obviamente es un espacio para el cuidado de la salud de los miembros, ¿no? De cada uno de sus miembros. En caso contrario, lamentablemente se pueden crear ciertas disfunciones familiares que lamentablemente pueden devenir en riesgos para la sociedad, ¿no? Ahora también, ¿no? Ahí estoy hablando un poco de los riesgos sociales, ¿no? Pero también a los riesgos biológicos, ¿no? Si no cuidamos bien a nuestros hijos, no le damos una alimentación saludable, no inculcamos estilos de vida saludable, obviamente se van a generar las enfermedades no transmisibles, ¿no? Ahorita vemos este tema de la obesidad infantil, por ejemplo, ¿no? Entonces, definitivamente la familia es una institución que es muy importante, ¿no? Para sus miembros, hacia adentro, obviamente, dependiendo cómo se cuiden entre los miembros de esta familia y hacia afuera, ¿no? Qué repercusiones puedan tener en la sociedad. Y bueno, hay varios tipos de familia. La familia típica, ¿no? Que antes, en el colegio, ¿no? Por ejemplo, nos enseñaban la familia nuclear, ¿no? Constituido por papá, mamá e hijos, ¿no? Ahora, luego hemos visto que ya han sufrido ciertas variaciones, obviamente, dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, las familias monoparentales, de repente por fallecimiento del esposo o la esposa también, o de repente porque se divorcian, qué sé yo. Entonces, uno de los miembros de los padres, es el papá o la mamá, asume o se queda con los pequeños a cuidarlos, ¿no? Una familia monoparental, como dice mono, uno, un padre y sus hijos, ¿ok? Ya hablamos de una familia extendida, cuando pues, se va extendiendo, pero hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Es cuando ya la familia, papá e hijos, ya no viven solo, ¿no? Vive con alguien de la tercera generación, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí serían los abuelos, puede vivir con los 4 abuelos, 3 abuelos, 2 abuelos, un abuelo, qué sé yo. Pero cuando ya vive con alguno de los abuelos, ya estoy hablando de una familia extendida, ¿no? Como la flechita dice, hacia arriba, hacia abajo. ¿Para qué? Para que no me confundan con el siguiente tipo de familia, que es la familia ampliada, ¿no? Que aquí se ensancha más bien, ¿no? Se ensancha de forma horizontal, porque aquí ya no es hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Ya no son los abuelitos, sino pueden vivir de repente con la tía, con los primos, qué sé yo, ¿no? Hacia los costados, ¿no? Puede vivir. Entonces ya no solo la familia, ¿no? Es con sus hijos, o sea, los padres con sus hijos, sino que además vive con algún tío, alguna tía, algún primo, qué sé yo, es una familia ampliada, ¿no? Ampliada hacia los costados, extendida desde arriba hacia abajo, ¿ok? Y la familia reconstituida, ¿no? De repente, bueno, los papás se divorcian, ¿no? Y, bueno, ya de repente la esposa, ¿no? Empieza a convivir, ¿no? O forma una pareja, o se vuelve a casar con otra persona, y ya es, entonces, papá o mamá con los hijos con la nueva pareja del papá o mamá, ¿ok? Esa es una familia reconstituida. ¿Okay? Donde dice un padre más una nueva pareja y los hijos. Esa es la familia reconstituida, ¿no? Por si acaso le vayan a preguntar. Entonces son 5 tipos al menos identificados, que es la familia nuclear, la familia monoparental, la familia extendida, la familia ampliada y la familia reconstituida. ¿Ok? Y como habíamos mencionado, ¿no? Así como nosotros las personas tenemos un curso de vida, ¿no?
nacemos, crecemos, nos volvemos adolescentes, jóvenes, adultos mayores, la familia de igual manera tiene una evolución, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es lo que se le conoce como el ciclo vital familiar, ¿no? Que es la secuencia de las fases por las que atraviesa la familia desde que se crea hasta que se disuelve, ¿ok? Obviamente eso todavía es una división, son fases teóricas, ¿no? Porque en la vida real vemos que pueden sufrir ciertas variaciones, ¿no? Bueno, empecemos. Como les había dicho en la clase sincrónica, siempre para ver lo que son las familias, ¿no? El ciclo vital familiar empezaban, ¿no? A hacer como el alfabeto, pero hacia atrás, ¿no? Como el cangrejito, ¿no? A ver, la letra C, la letra D, la letra E y la letra F, ¿no? Recuerdan que esos son los 4 ciclos vitales familiares, ¿no? F era de familia en formación, E de familia en expansión, D en familia en dispersión y C en familia en contracción, ¿no? F, E, D, C, ¿no? Que empezamos aquí. Y bueno, decimos una familia en formación cuando las dos personas, ¿no? Deciden unirse, ya sea a través del matrimonio, o empiezan a convivir y empiezan a convivir, ¿no? Juntos, ¿no? A vivir juntos, a formar una familia. Pero aquí no hay pequeños, ¿ok? No hay, es una unión libre, aquí no hay hijos, ¿ok? Es la familia sola, como había dicho, solo la pareja, nada más, es una familia en formación. La familia en expansión, en cambio, inicia con el primer embarazo de la pareja, ¿ok? Con el primer embarazo, yo digo, la familia empieza a expandirse. Luego nace el primer hijo y hasta va a seguir así en expansión, bueno, el segundo, tal vez solamente con un pequeño, qué sé yo, y bueno, hasta que el primer hijo, ya sea el mayor, el menor, qué sé yo, pero cuando uno de los hijos decide emanciparse, ya van a pasar a este otro ciclo o esta otra fase, que es la fase en dispersión. Es cuando el primer hijo se emancipa, ¿no? Ya dice papá, mamá, ya me voy, ya sea porque voy a convivir con alguien o ya sea porque quiero vivir en mi propio departamento y quiero vivir solo. Entonces aquí habla de una familia en dispersión, ¿no? El primer hijo se emancipa, ¿no? Y adquiere su independencia, su intimidad. Aquí hoy hablo de una familia en dispersión cuando el primer hijo decide ya irse a vivir, lejos de la casa, ¿no? Del hogar, ¿ok? Y hoy hablo de una familia en contracción cuando el último hijo, o sea, ya por ejemplo, si tuvieron 3 hijos, cuando el tercer hijo decide emanciparse, ¿ok? Cuando el último hijo se emancipa del hogar, ¿no? Y quedan los dos papás, así como en el inicio, que en familia en formación estaban solos, terminan solos los dos, ¿ok? ¿A qué ocurre esto, no? Lo que es la jubilación, el síndrome del nido vacío, ¿no? Esa sensación de extrañar a los pequeños, a los hijos, ¿no? Porque los patitos se quedan solos, ¿ok? Y miren, termina esta etapa cuando uno de los padres muere, lamentablemente, ¿ok? Como ya les he dicho, esta es una división teórica, ¿ok? Porque podemos ver que de repente hay familias en donde los hijos nunca se emancipan, o de repente se emancipan algunos y otros no, otros en donde de repente no tienen hijos, ¿no? Porque deciden simplemente estar solos, ¿no? Casarse para estar solos, qué sé yo. Entonces es una división todavía teórica, ¿no? De la vista clásica, de decir verdad, ¿no? De las familias, ¿ok? Muy bien, ahora es importante, por si acaso, diferenciar este tipo el tema de las crisis. Todas las familias atraviesan, por decirlo de alguna manera, por crisis, ¿no? Como por ejemplo el matrimonio, o si no sé, o la decisión misma, ¿no? De empezar a convivir, luego el nacimiento de los hijos, la adolescencia de los hijos cuando deciden irse, la jubilación, la muerte de uno de los miembros. Generalmente es obviamente lo típico es, ¿no? La muerte de los papitos, ¿no? Entonces, estas son las crisis normativas, ¿ok? Son crisis normativas, como dice, son como, por decirlo de alguna manera, crisis normales, ¿ok? Evolutivas, ¿no? Como se dice, ¿no? Todas las familias van a atravesar, ¿no? Bajo este esquema de que todos se van a casar y tener hijos y eso, van a pasar bajo ese concepto todas las familias por estas crisis. En cambio, las crisis no normativas, o como su nombre lo dice,
accidentales. No todas las familias van a atravesar por estas crisis, ¿ok? Por ejemplo, no todas las familias van a atravesar por el tema del divorcio o la enfermedad de alguno de sus miembros de alto costo, por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, que alguno de los hijos le detecten algún tipo de cáncer o al papá o a la mamá algún grado de, qué sé yo, insuficiencia renal, qué sé yo. Son crisis que no todas las familias van a atravesar por ellas, ¿ok? La muerte prematura. Ahorita mismo por el tema del COVID, ¿no? Muchas familias han atravesado por esta crisis, ¿no? Normativa, ¿no? Porque han visto fallecer a sus hijos, de repente papás, ¿no? Que han perdido a sus hijos, ¿no? O familias enteras, ¿no? Que quedó de repente solamente uno de los miembros, ¿no? Son crisis no normativas, ¿ok? Que no todas las familias atraviesan por estas. Muy bien. Ahora, para conocer a una familia, nosotros usamos diferentes tipos de instrumentos, ¿no? Básicamente, vamos a hablar de cuatro, bueno, en total son cuatro. Una es la ficha familiar, ¿no? Que es cuando ustedes han hecho su serum. Así voy a ponerlo, la ficha familiar. A ver, ustedes cuando fueron a hacer el serum, vieron, ¿no? Que las historias clínicas no son historias clínicas individualizadas, ¿no? No era que era una historia clínica para el papá, una para la mamá, una no, era una carpeta familiar, ¿no? Lo que finalmente consolidaba, dependiendo del sector, la casa donde vivieran, consolidaba todas las diferentes historias de los miembros de esta familia, ¿no? Pero en las carpetas familiares al inicio había una hoja que era la ficha familiar, en la cual uno consignaba datos de estas, ¿no? Por ejemplo, cuántos, bueno, la ubicación donde viven, ¿no? Luego también la estructura de esto, ¿no? Cuántos son sus miembros, las edades, los sexos, qué sé yo, de cada una de estas personas, ¿ok? Y además, identificaban si tenían alguna enfermedad o no sé, era una descripción, ¿no? Por decirlo de alguna manera general de la familia, ¿no? Era como la historia clínica de la familia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por decirlo, la historia clínica de la familia. Muy bien. Este es uno de los elementos que se usa para lo que es salud familiar, ¿ok? Pero además hay otros elementos como es ¿no? El familiograma o genograma, ¿no? El familiograma o genograma es, por decirlo, el árbol genealógico, pero ya más especializado, ¿no? En el árbol genealógico, uno normalmente que coloca solamente en el árbol genealógico, coloca, por ejemplo, para borrar, para ponerlo porque no puedo borrar. Bueno, aquí es el árbol, vamos a ponerlo acá arriba, genealógico, ¿ok? En donde en el árbol genealógico uno identifica mamá, papá, por ejemplo, hijos, ¿no? Y de repente el hijo se casa con una persona, ¿no? Y tienen sus hijos, y así, ¿no? Pero en el árbol genealógico uno no empieza a diferenciar riesgos biológicos ni nada, solamente ves así como una fotografía de cómo está constituida tu familia, más nada, ¿cierto? En cambio, en el familiograma o genograma hay una representación, sí, gráfica de la familia, de múltiples generaciones, ¿no? Acá está hasta la tercera generación, ¿no? Primera, segunda, tercera, por si quieren pueden ampliar un poco más, no hay problema. Pero yo voy a identificar además los riesgos biológicos, psicológicos, los riesgos sociales. Por ejemplo, Antonio, ¿no? Que es el padre, representado siempre con un rectángulo y las mujeres con un círculo. Por ejemplo, Antonio es un adulto mayor, tiene más de 60 años, tiene probablemente tiene algún tema psicológico, de repente tiene depresión, qué sé yo, ¿no? Aquí uno diferencia todas las riesgos que pudiese tener. Aquí, por ejemplo, lo que me ha mencionado es que básicamente tiene el riesgo biológico de que tiene diabetes, ¿ok? Ahora, María, que es la mamá, ella tiene su riesgo biológico que tiene hipertensión y además tiene un antecedente de infarto de miocardio. Ellos dos tienen un hijo, es Pedro. Pedro es un adulto, ya vamos a ver, bueno, ya hemos visto, ¿no? En la clase los rangos, ¿no? Los rangos de cada uno de los ciclos, ¿no? De la persona, ¿no? Por ejemplo, dijimos que había la etapa, o no es el curso de vida, no es etapa ahora, el curso de vida preconcepcional, luego el preconcepcional, luego tenemos el del niño,
luego teníamos el de adolescente, luego teníamos el del joven o adulto joven, luego teníamos el del adulto y finalmente teníamos el del adulto mayor, ¿cierto? Y cada uno tenía sus diferentes grupos o rangos de edades, ¿no? Niños, recuerdan, era hasta los 11 años, el adolescente era de los 12 hasta los 17 años, el joven era desde que tenía mayoría de edad, que era desde los 18 hasta los 29, el adulto, como dijimos, era un treintón, ¿no? Desde los 30 hasta los 59, y el adulto mayor es más de 60 años, ¿no? Entonces, de aquí se va colocando cada uno de estos cursos de vida, ¿no? Por ejemplo, Pedro está en el curso de vida adulto, ¿no? Entonces, tiene entre 30 y 59 años, tiene antecedente de diabetes e obesidad, ¿ok? Y se casa con Elena, y Elena tiene antecedente de hipertensión y además tuvo una hermana que falleció, Ángela, que murió por cáncer de mama. Ahora ellos tuvieron 3 hijos que tienen, bueno, Luchito tiene obesidad, Nancy tiene un trastorno de ansiedad, es un adolescente, aquí es 12, ¿ya? 12 a 17 años. ¿Ok? Y tienen a Carlitos, que está en el rango en el curso de vida niño, ¿ok? Aquí joven, esta es con la división anterior, ¿no? Pero ahora es joven, es desde los 18 años, ¿ok? Muy bien. Entonces, tú en el genograma o familiograma, tú identificas estos riesgos biológicos, psicológicos, sociales, para poder tener más o menos una fotografía de cuáles pueden ser más o menos los riesgos que tú tienes en esta familia y en dónde tú puedes más o menos abordar, abocarte, ¿ok? Ahora, una pregunta que vino en el año 2013 en el recién dado fue, ¿no? Método más simple y eficiente para comprender la estructura familiar en la visita familiar. Aquí la respuesta era genograma, ¿no? Porque me permite ver, ¿no? La estructura, cómo está cómo es la composición de la familia, pero además la ventaja, ¿no? Que me dice los riesgos, ¿no? Que me permite evidenciar los riesgos biológicos, psicológicos o sociales, ¿ok? Muy bien. Otro de los herramientas, de los instrumentos que sirve bastante es el ACCAR, ¿no? Así como cuando ese método, esta metodología, ¿no? Que se utiliza también, ¿no? En estos temas de ginecobstetricia, pediatría, ¿no? De igual manera, ¿no, chicos? Nos va a servir bastante en el tema de salud familiar. Hay un ACCAR, ¿no? Pero obviamente no va a evaluar los criterios del ACCAR que se usa en la parte clínica, ¿no? Sino que vamos a hablar del ACCAR en función a las diferentes criterios, ¿no? Para ver el funcionamiento de una familia. ¿Qué tal funciona si esa familia, de repente, podemos detectar, obviamente, a través del ACCAR si tiene algún grado de disfunción familiar, ¿no? Y necesita, por ende, una asesoría, una evaluación, orientación. Los criterios que evalúa, el primero es el criterio de adaptación. ¿Qué significa, doctora, adaptación? Significa la capacidad que tienen las familias para utilizar sus recursos, ¿ok? Para poder afrontar crisis, ¿no? Tiene que ver con el tema de los recursos. ¿Qué tan capaz es la familia de utilizar sus recursos, ya sea intra o extrafamiliares, para resolver situaciones problemáticas que pudiesen estar ocurriendo, ¿ok? Muy bien. Luego el segundo criterio es el criterio de participación. La participación o cooperación es qué tanto están implicados los miembros de una familia en la toma de decisiones y las responsabilidades que tienen cada uno de ellos, ¿no? Entonces, qué tanto cooperan, tiene que ver con la cooperación en la toma de decisiones de la familia, ¿no? No es que uno de los miembros va a tomar todas las decisiones, ¿no? Es un trabajo en equipo, conjunto, ¿no? La familia finalmente es un equipo, ¿ok? Luego el otro criterio es el gradiente de ganancia, el gradiente de recursos, disculpen, o ganancia. ¿Qué significa es qué tanto apoya la familia a madurar física, emocional, ¿no? Profesionalmente a sus miembros, ¿no? Que tanto, por ejemplo, ahorita ustedes que están en esta meta, ¿no? De ingresar al residentado,
y bueno, de dar el examen del INAM o en diferentes metas que han tenido, ¿no? Y van a tener chicos a lo largo de la carrera, que tanto su familia les apoya el cumplimiento de estas metas, ¿ok? Tiene que ver con eso, ¿no? De repente hay familias que sí, que les brindan apoyo, otras que de repente ustedes prácticamente solos están haciendo esto, ¿no? Entonces, definitivamente es muy importante, ¿no? Que tanto apoya a la familia, eso tiene que ver con el apoyo, que tanto apoya a la familia el cumplimiento de las metas de cada uno de sus miembros, ¿ok? Afectividad, como su nombre lo dice, tiene que ver con el cariño, con el amor, ¿no? Que tanto es el cariño, el amor, la parte afectiva en la familia, ¿no? En cada uno de, entre cada uno de sus miembros, ¿ok? Y el último es recursos o capacidad resolutiva, ¿no? Es el compromiso de dedicar tiempo a atender las necesidades físicas, emocionales, qué sé yo, que tienen los miembros de la familia, ¿no? Generalmente, obviamente, implica compartir ingresos y espacios, ¿no? Por ejemplo, qué tanto tiempo, ¿no? Ustedes, si bien están en esta preparación, pero qué tanto tiempo le dedican a su familia. Bueno, obviamente ustedes todavía están preparándose, ¿no? Pero de repente alguno de ustedes ya trabaja, entonces qué tanto aportan económicamente y si es que no tuviesen eso, qué tanto tiempo, bueno, y los dos, ¿no? Ofrecen a su familia, ¿no? Definitivamente esto se evalúa a través de un cuestionario. En esto es que el cuestionario inclusive aplicado para niños, o sea, también los niños también, para que cada uno de los miembros describa su percepción respecto al estado funcional de su familia, ¿no? Y al final me va a permitir detectar, no sé, si es que hubiese algún grado o no de disfunción familiar, ¿no? Y si es que hubiese, obviamente yo tengo que abordar, trabajar en función a esto, ¿ok? Muy bien. El otro instrumento es el ecomapa, ¿no? Que el ecomapa es una herramienta, la verdad, bastante sencilla que va a facilitar al médico, al profesional, al equipo de salud, ¿no? Reconocer la presencia o no de recursos de apoyo social extrafamiliares a una persona, a una familia. O sea, ¿qué tanto, por ejemplo, esta familia que está constituida por tres miembros nada más, que son un papá, mamá e hija, qué tanto tienen ellos la posibilidad de que en caso se presente alguna crisis, alguna urgencia, puedan tener el apoyo de su entorno, ¿no? De lo que está externo a esta familia, ¿no? Y me permite identificar, ¿no? Los instrumentos son, o sea, una visita familiar, ¿no? En la parte ambulatoria, ¿no? Mapea, ¿no? Por ejemplo, la familia, esta familia con quien tiene interacción, con la iglesia, con el club de natación, con la escuela, con la universidad, con el trabajo, ¿no? Y va a empezar a graduar la fuerza, ¿no? De esta interacción. Por ejemplo, las que tienen una línea nada más tienen vínculos bastante superficiales. Si son dos líneas, son vínculos superficiales. Si son tres líneas, las que unen, ¿no? Son vínculos moderados, y ya los que tienen una relación muy fuerte son vínculos fuertes, ¿no? Estas cuatro líneas de acá, ¿no? Y veo la interacción, ¿no? Por ejemplo, el papá, ¿no? Cuánta es la fuerza, ¿no? Que une con su trabajo, ¿no? Que tanto le afecta, ¿no? Que tanto apoyo pudiese tener, ¿no? De igual manera, con la esposa, ¿no? Con universidad, la hija con escuela y con club de natación. Estas rayitas así que son las que cruzan, ¿no? La línea de acá, significa que son relaciones estresantes, relaciones negativas, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la pequeña con el club de natación, ¿no? Entonces, y esto, por ejemplo, siempre el ecomapa, ¿no? Se centra de repente por, no sé, tú ves en la familia que hay de repente en la niña, ¿no? Fue a consulta y notas algo de repente que le está afectando, ¿no? Y necesita hacer una evaluación de la familia, de su entorno, ¿no? A través del ecomapa, ¿no? Esta es la persona índice, ¿ok? Constantemente este ecomapa es bastante dinámico, obviamente, ¿no? Entonces puede ir actualizando las veces que sea necesaria, ¿no? Y aquí, como su nombre lo dice, es la representación gráfica de las interrelaciones de la familia con su entorno, con su contexto, ¿no? Para ver el tema de las redes sociales, ¿no? Qué tanta interacción tienen, si son positivas o negativas. Obviamente, esto me va a permitir, en caso de que haya alguna crisis, ¿no? Identificar, ¿no? Por ejemplo, a quién recurrir, quiénes pueden apoyarle, quiénes no pueden apoyarle, ¿no? Quiénes pueden ser los causantes también de estas crisis, ¿ok?
Muy bien. Como aquí lo menciona, evalúa las necesidades de la familia y planifica e interviene las familias en relación con su medio, ¿no? Porque como sabemos, las personas están o forman parte de una familia y la familia está incrustada, inserta en una comunidad. Y dependiendo de las relaciones e interacciones, yo voy a identificar posibles herramientas de solución, ¿ok? Muy bien. Y el otro, como habíamos dicho, era la ficha familiar, que era como la historia clínica de la familia, ¿ok? Que es básicamente una ficha descriptiva de cómo está compuesta cada una de las familias y me va a servir de insumo, ¿no? De punto inicial, de partida inicial de todos los otros tres instrumentos, ¿ok? Muy bien. Ahora aquí, por ejemplo, lo que me decían, ¿no? ¿Cuál es el método más simple y eficiente para comprender la estructura familiar? Recuerdan que vino una vez en una pregunta, les había dicho, vino en el 2013, ¿no? Y dijimos aquí que era el familiograma o familiograma, o también se le llama como genograma. ¿Ok? Muy bien. Ahora me dicen, el estudio de la red social es imprescindible para la práctica de la atención familiar. Aquí obviamente me voy a decir que sí, obviamente es importante conocer la red familiar, ¿no? Las redes sociales, cómo interactúan, ¿no? Para ver el impacto que pudiesen tener. ¿Y qué instrumento, recuerda, lo acabamos de ver, era el que me permitía? Era el ecomapa, ¿ok? Entonces, básicamente, el familiograma o genograma lo que permite verme es la estructura familiar. Y además, ¿qué dijimos? ¿Cuál era el plus? Que me permitía identificar los riesgos biológicos, los riesgos psicológicos y los riesgos sociales que pudiese tener, ¿no? Es como el árbol genealógico, pero con este plus, ¿ok? Muy bien, el ACAR familiar. El ACAR familiar me permite conocer el estado funcional de la familia. ¿Ok? El estado funcional de la familia. El ecomapa es el que me permitía ver, ¿no? Cómo son las interacciones que tiene la familia, ¿no? La interrelación de la familia con el exterior. Muy bien. Y la ficha familiar, como había dicho, es una historia clínica prácticamente de la familia, ¿no? Me permite conocer sus integrantes, ¿no? Sus integrantes de cada uno, ¿no? El curso de vida en el que están, ¿no? Y diferentes características, ¿no? De sus miembros. De características epidemiológicas, ¿no? Todo eso. Muy bien, chicos. Entonces, es importante este tema, las preguntas que han venido básicamente es relacionadas al genograma y viene este de acá también, ¿no? Este de acá, yo le he puesto verdadero o falso, pero decía, marca la respuesta verdadera, ¿no? Y la respuesta verdadera era que el estudio de la red social es imprescindible para la práctica de la atención familiar, ¿no? Estas dos fueron las preguntas que han venido en los exámenes, pero que de igual manera pudiesen volver a venir, por eso es importante que ustedes puedan